Ok, bueno, entonces esto es lo que hacen estas células tumorales con sus vecinas. En otras cosas que se han estudiado ya relativamente de cierto tiempo para acá son lo que se llaman los microRNAs. Los microRNAs son RNAs pequeños que no codifican una proteína, entonces se dice que no son codificantes. Son chiquitos porque solamente miden entre 19 y 25 nucleótidos. Y lo que hacen es que regulan qué tanto se traduce o no se traduce en los RNAs mensajeros. Y entonces se dice que hay unos oncomirnas o oncomicroRNAs que bloquean a las proteínas supresoras del crecimiento tumoral y hay mirnas supresoras de tumores que bloquean la expresión de oncoproteínas. Y entonces lo que se ha intentado es que se creen mirnas artificiales que bloqueen a estos oncogenes o estos RNAs mensajeros de los oncogenes o utilizar los mirnas como marcadores tumorales. Entonces, por ejemplo, hay estudios donde en la popó del paciente buscan microRNAs que estén relacionados con cáncer de colon antes de que incluso aparezcan pólipos muy grandes o pólipos adenosos, perdón, pólipos vellosos o ta. Entonces, pues es algo que se ha estado intentando mucho. Ahora, algo que es importante en la genética en el cáncer es que la secuencia de los genes se supone que está relativamente fija en la célula normal, pero la célula normal cambia la expresión de los genes como lo va necesitando. Entonces, este estudio de cómo se van cambiando la expresión de los genes sin alterar la secuencia de los genes en respuesta a los cambios del ambiente, metabólicos, nutricionales, contaminación, lo que ustedes quieran, es una situación que se llama epigenética. Entonces, hoy en día se considera que este eslabón perdido entre cómo el que yo fume me genera más riesgo de cáncer pulmonar en la vejiga, cómo es que eso altera mis genes, porque puede que no los dañe completamente, pero lo que estamos viendo es que a lo mejor estas sustancias y estas exposiciones lo que hacen es que alteran cómo se expresan los genes, que se altere la epigenética. Y entonces lo que se ha visto es que la célula tumoral tiene un estado que se llama de hipometilación. ¿El DNA está metilado o está hipometilado? Perdón, ¿está metilado o no está metilado? Entonces cuando el DNA está metilado, se deja de expresar. Y entonces esta metilación del DNA es muy importante porque mantiene ciertas cosas, ciertas genes y ciertas secuencias fuera del alcance de la maquinaria que tiene que ver con expresar genes como tal. Y entonces lo que se ve en las células con cáncer es que se pierde completamente la regulación del estado de metilación y entonces estoy expresando regiones que jamás en la vida debería estar expresando. Y eso favorece que el genoma se haga inestable. Y si el genoma se hace inestable, ya quedamos que el genoma inestable está en el tallo del origen de los cánceres. Ahora, las histonas, que son las proteínas en las que se enrolla el DNA, o en las enzimas que modifican a las histonas, impiden que la cromatina, que es esa estructura tridimensional que contiene los genes, se organice de manera adecuada. Y entonces el genoma, otra vez, está muy inestable. Entonces, así es como se ve la cromatina. O sea, yo tengo la eucromatina, que es como la cromatina padre, que es la que está como flojita, que está permitiendo que se lean los genes, que es esta de acá en azul. Y tengo la heterocromatina, que es la que está muy compacta, ahí no se está leyendo nada. La heterocromatina tiene mucho que ver con que los cromosomas estén formados de la manera que deben estar formados. Y entonces lo que se ha visto, por ejemplo, es que al perder ciertas modificaciones de la cromatina, por ejemplo en este caso,
lo que estamos viendo es que estas histonas que tienen enrollado su DNA, que es este hilito azul, cuando están metiladas y se rompe la cadena de DNA, el que estén metiladas favorece que la cadena se repare. Si por alguna razón pierdo la función de la enzima que metila a estas histonas, entonces si se rompe la cadena, no voy a tener la señal para que se repare. Y entonces voy a tener esos dos pedazos de DNA volando. Estoy haciendo el cromosoma inestable. En otro ejemplo, estoy viendo que el ciclo de Krebs, ya sé, el que todos odiamos, porque nos obligaron a aprendernoslo y aparentemente es inútil, el ciclo de Krebs genera grupos acetilo, que sirven también para acetilar a las histonas. Las histonas acetiladas son súper importantes para que, por ejemplo, BRCA identifique las rupturas de doble cadena, ¿sale? Pero si yo quito los grupos acetilo, porque estoy dejando de usar el ciclo de Krebs, porque derivé el metabolismo por culpa del efecto Warburg, entonces no se acetilan las histonas y el DNA no se repara. Entonces, observaciones como esta se han visto en muchísimos tumores. ¿Qué otras cosas hemos descubierto recientemente? Por ejemplo, los tumores se pueden aprovechar del sistema nervioso, ¿sí? Se ha visto, por ejemplo, que células metastásicas de cáncer de mama que llegan al cerebro forman algo que se llama una sinapsis tripartita. Esta célula cancerosa que está aquí, como ya tiene su genoma todo desconchinflado, tiene la capacidad de expresar receptores para neurotransmisores. Y esos neurotransmisores le funcionan a esta célula tumoral como un factor de crecimiento. Entonces, eso es una situación que es, digo, al menos para mí es muy impresionante. O sea, pareciera que la célula cancerígena célula neoplásica tiene mente propia. Algunos tumores, por ejemplo, activan los receptores adrenérgicos sobre sus vasos sanguíneos para que impidan que los linfocitos salgan hacia el tumor y lo combatan. Y también se ha visto que en cánceres de mama, colorectales, pulmonares, mientras más fibras nerviosas tiene el tumor, más agresivo es el tumor. Se ha visto en experimentos en ratones, por ejemplo, que si se hace vagotomía en ratoncitos con cáncer de estómago, el cáncer como que regresa un poco, se hace más pequeño. Pero en esos mismos ratoncitos con vagotomía, la vagotomía favorece el crecimiento de los tumores del conducto pancreático. Entonces, aquí lo que hay que investigar es en cuáles tumores es bueno quitarles esa parte de que se están aprovechando del sistema nervioso. Este artículo salió en Nature Nanotechnology hace unos meses y lo que vieron los investigadores es que las células cancerígenas forman estos como tubitos, literalmente son popotes, y esos popotes los usan para robarse las mitocondrias de los linfocitos. Entonces el linfocito se queda sin energía, ya no puede combatir bien a la célula cancerígena y aparte esta célula cancerígena pues se roba un poquito de ATP. Entonces, reitero, pareciera que tuvieran una especie de mente propia. Finalmente, lo que se ha visto ahora también es la importancia de la microbiota en muchas enfermedades, no nada más en cáncer, porque la microbiota tiene que ver cómo funciona el sistema endocrino, el sistema inmune y el sistema nervioso. Y entonces lo que se ha visto es que si yo tengo una disbiosis, quiere decir que mi microbiota está muy llena de cierto grupo de bacterias, es decir, casi no hay diversidad. Esto genera inflamación crónica sobre los tejidos, sobre todo en el colon, y entonces eso favorece el desarrollo de cáncer. Y entonces, este estudio, que ya está un poquito más viejito, se ha visto, por ejemplo, que en algunos casos de adenomas colorectales,
hay un incremento de las especies de bifidobacterium, por ejemplo. Y así se han visto con varios tipos de tumores. Por ejemplo, aquí en los adenocarcinomas derivados de adenomas tubulares, pues se ha visto que hay una mayor enriquecimiento de Fusobacterium, de grupos de enterobacterias, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que mencionan los investigadores es que el problema no es tanto el tipo de bacteria, sino que no haya una diversidad de nuestra flora bacteriana, bueno, nuestra microbiota. ¿Vale? La investigación entonces ha derivado en muchos tipos de terapias, como por ejemplo los anticuerpos monoclonales, por ejemplo estos que son los inhibidores de la PARP, que son muy padres, porque lo que hacen es que le quitan un mecanismo de reparación a una célula tumoral que ya se había deshecho de otro mecanismo de reparación. Entonces a esto se le llama letalidad celular sintética, que es que realmente ya dejé a la célula cancerígena sin nada con que trabajar. Entonces, como solita se va dañando el DNA y no puede repararlo, nada más hasta el punto que siga pudiendo sobrevivir, pues ya, le doy en la torre. Como les decía, los anticuerpos monoclonales, que tienen varios mecanismos. Por ejemplo, pueden inducir la participación del complemento o la destrucción de la célula por el complemento. Pueden hacer que los macrófagos ataquen a la célula cancerígena, pueden reclutar células natural killer, etcétera, etcétera. Por ejemplo, este es de un artículo sobre leucemias. Me gustó mucho porque hay muchísimos fármacos en desarrollo y que ya están comercializados, que están atacando un montón de procesos cancerígenos en las leucemias. Entonces, pues está increíble, y todo esto es gracias a que existe la investigación básica en cáncer. Y esta que está derivada de la ingeniería genética, que son los que llaman los CARTs, los células T con receptores quiméricos de antígeno, que lo que hacen es que, por ejemplo, en este caso, este me gusta mucho, se llama el enmascarado. Entonces, su célula T está por ahí, tranquila, tiene a su receptor de antígeno quimérico, y cuando se acerca al ambiente tumoral, el tumor, o sea, estos investigadores saben que el tumor va a producir una enzima que rompa una parte muy específica del receptor, y a la hora que haga eso se va a desenmascarar el receptor de célula T, se va a pegar al tumor y entonces el tumor va a ser atacado. Hay otros CARs que se activan en condiciones de hipoxia, pero en condiciones de normoxia no se activan. Acuérdense que los tumores son hipóxicos. O hay otros CAR, por ejemplo, que se llaman de detectores de señales de peligro. La señal de peligro en realidad se refiere a una proteína tumoral, entonces que no es como tan importante. Y entonces cuando se pega al receptor hay una activación parcial de la célula T, pero empieza a reclutar a las demás células T dirigidas al tumor. Entonces, y estos tratamientos con células T modificadas genéticamente han sido, aparentemente en los estudios que se han hecho, han sido una chulada. Pues bueno, disculpen ustedes que se haya extendido tanto, pero es un mundo de información. Si tienen dudas o preguntas, y si hay tiempo, pues bueno. Doctor, una pregunta rápida, muy Dígame. rápida. Bueno, yo siempre he escuchado por parte de mis abuelos, así de, ah, pues que antes había cáncer, no existía todo esto, ¿verdad? Quería preguntarle, ¿usted cree que sea pues, cierto? Porque es que se me hace muy difícil que en millones de años, en miles, no se haya Ajá. desarrollado esto, o sea, de que personas no hayan muerto pues por esta causa, por cualquier cáncer. Nomás que, bueno, en mi pensamiento es como, bueno, a lo mejor antes no lo detectaban, ¿no? Pero, no sé, Ajá. ¿qué entiendes? Sí, el cáncer es una enfermedad que se conoce desde que la humanidad existe. O sea, en el papiro de Edwin Smith, que es el texto médico más antiguo que se conoce, digo, se llama de Edwin Smith porque lo escribió ese cuate, pero es un papiro egipcio, se describen tumores. Y el tratamiento de un tumor siempre fue cirugía. Obviamente, pues,
Si eran tumores muy avanzados, pues el paciente no iba a sobrevivir. Pero sí, o sea, el cáncer existe desde que existe la humanidad probablemente. Porque finalmente el cáncer el cáncer es un evento al que nos sometemos los seres multicelulares con procesos complejos y sobre todo con vidas muy largas, ¿sí? O sea, hay una frase en el libro del Club de la Pelea de Chuck Palahniuk que dice que en una línea de tiempo lo suficientemente larga, la sobrevida siempre cae a cero. Y sí, o sea, si nosotros nos pusiéramos en una línea de tiempo de 100.000 años, obviamente todos los humanos que estamos vivos ahorita, nuestra supervivencia sería cero. Pero también toma en cuenta que en tiempos más antiguos, digamos los 1700, los 1600, había de dos. O te morías chiquito, o a lo mejor ya te morías relativamente grande. Y cuando te morías relativamente grande, pues muchas veces no sabía por qué te morías. O te morías en una epidemia, o te morías de una cosa infecciosa, o te morías de ta. Entonces, las condiciones epidemiológicas y de salud y de vida eran muy diferentes hace 100 años que como son ahorita, ¿sí? La higiene ha hecho maravillas por disminuir la mortalidad por enfermedades infecciosas. O sea, si usted ve una estadística de las principales causas de muerte en México en 1960, neumonías y diarreas estaban todavía en los primeros lugares. Pero gracias a que se inventó el vida oral, gracias a las vacunas, gracias a muchísimas cosas, se empezaron a ver epidemiológicamente otras causas de muerte. Y entonces empezamos a ver que si las enfermedades cardiovasculares, que si el cáncer, que si ta. Entonces, la razón por la que pareciera que, que el cáncer es algo nuevo, no es tanto que sea nuevo, es porque ahorita ya es más notorio, porque ya quitamos un montón de cosas que estorbaban para ver que el cáncer existía. Pero sí, y como dice su compañero, o sea, hay fósiles de dinosaurios con osteosarcoma. Claro que sí, o sea, imagínense una lagartijota tan grandota, la cantidad de células que tenía. Por pura estadística era obvio que alguna de esas células se iba a convertir en cáncer. Entonces, simplemente es como una percepción. Es algo que es un evento cognitivo que se llama sesgo de percepción. Tiene un nombre así. O sea, la cosa es que es como si usted dijera, es que antes en Tejeringo el Chico no había tantos coches. Pues no, a lo mejor no había tantos coches en el pueblito porque pues no había ni siquiera pavimento, no había tantos habitantes. Y entonces no es que los coches sean el evento nuevo. El evento nuevo es todo lo que está alrededor. Es el incremento de la urbanización, es que se pavimentaron calles, es que la gente ya tuvo más poder adquisitivo para comprar un coche en el rancho. Son muchos factores. ¿Algo más? Creo que no, Doc. Muy bien. Pues excelente, mi querido Miguel. De verdad, muchas gracias. No, sí. Siempre es un gustazo escucharte. Y Gracias. pues nada más, ahí nomás antes de finalizar, ahí hay que aventarnos el comercial de Segundo Mensajero, Mike, porque Ah, sí. también es un deleite. Gracias, Sergio. Si están interesados ustedes en divulgación de la ciencia, yo hago un podcast con algunos, pues ahora sí que algunos invitados. El podcast está un poquito más enfocado como a historia de la neurología y de la mente, que es como lo que más me gusta, pero pues igual, o sea, si les interesa, tiene cositas de historia, para que se entretengan un rato. Entonces, se llama El Segundo Mensajero, está en Spotify, está en Apple, y igual, en Instagram también pueden encontrar las imágenes que están relacionadas con cada episodio. Se llama la cuenta igual, El Segundo Mensajero. Y pues ya. Muchísimas gracias, Sergio. De verdad, muy, muy agradecido. Excelente, nos vemos. Nos vemos. Bye. Cuídense. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor.